Les voy a contar una historia que siempre me contaba mi abuelo cuando yo era muy pequeño. En el pueblo en donde vivo, aún se escucha mucho historias sobre brujas. Se ve hasta la fecha, aunque no como antes, según lo que cuentan las personas más grandes de la comunidad, bolas de fuego que atraviesan el cielo. También es común ver aves grandísimas rondando las casas, en donde se sabe que hay bebés recién nacidos. Claro que todas pueden ser coincidencias, lo sé, pero se los platico a fin de que entiendan el ambiente que se vive por estos rumbos. La historia se desarrolla cuando mi abuelo era un niño todavía. Él falleció hace 33 años, a la edad de 90, por lo que pudiéramos pensar que todo sucedió a principios del siglo pasado. Él contaba que en su niñez era todavía más común escuchar a la gente hablar sobre encuentros con brujas. Decía que el temor hacia esas criaturas era tanto que en ocasiones la gente les ofrecía dinero o animales con tal de que no se acercaran a sus hijos. No había gente que se atreviera a hacerles frente, ni a desafiarles, ni a desairarlas, por temor a las represalias que pudieran sufrir en consecuencia. Una mañana, la hermana menor del abuelo, de apenas semanas de nacida, despertó llorando en exceso. Cuando la revisaron, encontraron en una de sus piernitas señales de mordidas, pequeñas pero rodeadas por grandes moretones. Al caer la tarde, cuando el papá de mi abuelo volvía a casa tras laborar todo el día en el campo, se enteró de lo sucedido y montó en cólera tras escuchar las sospechas de su mujer de que alguna bruja se habría estado alimentando de la bebé sin que ellos se dieran cuenta. El bisabuelo, con el recio carácter que se cargaba, y de un detallado plan para cazar a la supuesta bruja que estaría acosando a su bebé. El abuelo recordaba siempre la historia con todos sus detalles. Contaba que esa misma noche su padre se había escondido entre las ramas de un viejo mezquite que estaba a unos metros de su casa. El valiente señor habría esperado despierto toda la noche, atento a cada sonido y a cada sombra a su alrededor. Y aunque en esa ocasión no pudo ver a nada ni a nadie acercándose, sí pudo escuchar a la distancia el sonido que producía el aleteo de un gran animal y a los perros en la calle ladrando desesperadamente cuando éste parecía descender lo suficiente para acercarse a una casa. El bisabuelo, perseverante como siempre fue, mantuvo su vigilia por varias noches más sin éxito. Pero una, ya muy de madrugada, escuchó como un ave de gran envergadura sobrevolaba su casa. El bisabuelo le platicó a todos que de pronto vio caer un gran bulto negro del cielo justo a unos metros de la entrada de su casa. Cuando el polvo se disipó después del impacto, vio cómo, retorciéndose, un guajolote se estaba poniendo de pie. Era muy grande y con patas muy largas. Mi bisabuelo le apuntó firmemente con su rifle, pero misteriosamente, como nunca le había pasado, este nunca disparó. Valientemente y lleno de ira, bajó del árbol con mucho cuidado y caminó sigilosamente hacia el ave empuñando su machete. La golpeó por la espalda cuando éste estaba caminando lentamente hacia la casa. Acertó un fuerte golpe en una de las alas del animal. Este cayó al suelo y se comenzó a retorcer de dolor mientras emitía una serie de sonidos tan aterradores que parecían venir del mismo infierno. No eran los típicos sonidos de un guajolote. Estos eran distorsionados como una mezcla del llanto de un ave y los gritos de una mujer. Después de esto, el bisabuelo tomó un leño y golpeó a la gran bestia en la cabeza hasta que ésta dejó de moverse.
Finalmente, la amarró y la puso en una gran jaula que usaba para encerrar a sus cerdos cuando los llevaba a vender. A la mañana siguiente, mi abuelo escuchó la historia que contaba su padre a todos en casa, mientras les pedía con firmeza guardar el secreto, pues temía que las compañeras de la supuesta bruja se enteraran y se acercaran buscando a su amiga, y en el acto cometieran atrocidades contra alguien de la familia. Mi abuelo también recordaba al ave, muy grande, casi de la estatura de su papá, con piernas muy largas y con un pico extraño como aplanado, casi igual a una boca, pero cubierto completamente por un pañuelo para evitar que produjera algún sonido. Tenía rasgos en el rostro y en las patas que asemejaban a los de una persona. La recordaba amarrada dentro de la jaula, seria, con unos ojos llenos de ira que con los días fueron lentamente cambiando hasta demostrar tristeza y desesperación. El bisabuelo mantuvo al ave cautiva por casi una semana, apenas dándole a probar agua y alimento con la intención de mantenerla viva, pero lo bastante débil para evitar que intentara escapar. Durante ese breve periodo de tiempo, las noches en el pueblo fueron un total caos. Se escuchaba en el cielo cómo volaban naves emitiendo sonidos horribles, como gritos desesperados. El abuelo contaba que su papá creía que eran brujas, parte del mismo aquelarre al que pertenecía la que él tenía atrapada. Como era de esperarse, conforme las noches pasaban, hubo diversas casas que sufrieron ataques. Algunos animales desaparecieron y otros más amanecían muertos. Los techos de algunos vecinos fueron golpeados con grandes piedras e incluso un granero, no muy lejos de la casa del abuelo, fue reducido a cenizas tras un incendio. Hasta que, una tarde, tras regresar del trabajo, y tal vez conmovido por la tristeza que reflejaba la mirada del animal, o la presión al sentir que los ataques nunca pararían, el bisabuelo la liberó. El ave, con grandes dificultades y profunda debilidad, se elevó al cielo con dificultad, mientras emitía los mismos sonidos que habían estado escuchando por noches. Pocos días después, llegó la noticia a la casa del abuelo de que doña Juanita, una de las mujeres más religiosas del pueblo, que incluso lideraba de alguna manera siempre los grupos de oración en fiestas o velorios, había sido encontrada muerta entre el monte que rodeaba la parte trasera de su casa, con múltiples heridas, como profundos cortes en su espalda y brazos, y fuertes golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. El cuerpo de doña Juanita había sido encontrado durante un recorrido de un grupo de búsqueda que justamente había sido organizado para encontrar a la señora, pues, tras notar su anormal ausencia durante las reuniones de la iglesia, algunas compañeras fueron a buscarla a su casa, y tras no obtener respuesta, entraron a la misma. Después de no encontrarla, dieron aviso al comisario del pueblo, quien organizó al equipo para su búsqueda. Al parecer, doña Juanita no tenía familiares en el pueblo, ni hermanos, ni hijos, ni tíos, ni primos. Extrañamente, nadie había reparado en que la señora era una conocida de siempre. Durante muchísimos años, todos la recordaban igual, como una anciana amable y atenta, pero absolutamente nadie sabía ni su edad, ni conocía a alguien cercano para poder darle aviso. A los pocos días de haber sido dada la noticia de su fallecimiento, un grupo de mujeres, todas ancianas del pueblo y de algunas rancherías vecinas, reclamaron el cuerpo de doña Juanita. El grupo de mujeres se rehusó a realizar una misa de cuerpo presente en su honor, a pesar de las súplicas del sacerdote del pueblo tras ser una importante figura en la comunidad eclesial.
No se supo más de doña Juanita ni de las mujeres que se llevaron sus restos, pues tampoco fue sepultada ni en el camposanto del pueblo ni en alguno de los ranchos vecinos. Después de que todo esto sucediera, los avistamientos de aves extrañas o de bolas de fuego en el cielo disminuyeron muchísimo, dándole la razón al bisabuelo, quien falleció seguro de haber librado su tierra de un gran mal. A pesar de todo, nadie de la familia hizo público el hecho. Nadie contó jamás que mi bisabuelo había sido quien había atrapado a la bruja del pueblo. Por miedo, principalmente al resto de brujas de la región y a las mismas autoridades, pues, después de todo, nadie sabía y pocos creerían la verdad que se enmascaraba detrás de la identidad de doña Juanita. Amigos, bueno, pues uno más de brujas, de los relatos favoritos de la mayoría. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado escucharlo tanto como yo hice cuando me lo contaron. Les recuerdo que pueden seguir mandando sus relatos a nuestro correo o por mensaje por Facebook o por Instagram. Nos encuentran en todos lados como Desde las Sombras, no lo olviden. Saludos a Esteban Leiva, que fue el primero en comentar el último video y que nos cuenta que siempre está al pendiente del canal. Saludos a Rosy87 y a Diana Varela, que nos escucha junto a sus amigas en California. Un abrazo como siempre para Guadalupe Gutiérrez, para Pilar González y para Ricardo Vázquez. Un saludo a California para Odila Campos, hasta Argentina para Mabel García, a Navojoa Sonora para Mari Ornelas. Un abrazo a Juan Acosta, a Jorge Alvarado y a Diana Ramos. Un saludo hasta Michoacán para Claudia Sánchez. Un saludo a Roberto Ring, que me pregunta qué opino sobre los animales que actúan como personas. Híjole, pues qué te digo. Tenemos algunos relatos en el canal, como el de la cabra que venía por las noches o el tesoro del cerdo. Si no los han escuchado, no pierdan el tiempo, pues son relatos muy largos y muy pero muy buenos. Y pues déjenme preparar algún episodio más con alguna historia relacionada. Y déjenme saber también qué opinan todos o si tienen alguna experiencia sobre el tema para contar. Me encantaría poder anexarla en ese capítulo. Saludos a Diana Sánchez, a Conta Finanzas, a Tony Romero. Saludos a Moisés Moroni, que suele escucharnos por Spotify. Un abrazo a Scorpion Black, que recientemente descubrió el canal. Y pues esperamos pronto algún relato tuyo, amigo. Un abrazo a Susana de Angelo hasta Lima, Perú, que esta semana nos saludó en varios de nuestros videos. Un saludo a Silvia Hernández y a su familia que nos escuchan en Puebla. Como siempre, amigos, saludos, abrazos y bendiciones para todos. Recuerden, si nos escuchan en Spotify, pueden pasar a saludarnos a YouTube. Y de paso, recuerden dejar su like y suscribirse al canal. No olviden compartir nuestro contenido con amigos y familia para poder seguir creciendo y poder llegar a más amantes del terror. Recuerden, esto fue Desde las Sombras.